Buenos días mis queridos chicos. El día de hoy vamos a ver cómo hacer la sombra de letras a partir de lo que hemos visto como sombra artificial. Entonces, bueno, como ven, yo ya tengo aquí dividida mi lámina. He ocupado 4 cuadritos en mi hojita cuadriculada, 4 cuadritos de abajo hacia arriba, ¿sí? ¿Para qué? Para los datos informativos. Y pues hacia arriba, digamos, todo este espacio libre que me quedó en total 16 centímetros, ¿sí? Mira, 16 centímetros. Y marqué la mitad de estos 16 centímetros, es decir, de este espacio en blanco, ¿no es cierto? Marqué la mitad, que sería 8 centímetros. Y en sentido horizontal también marqué la mitad, ¿sí? En mi hojita pues yo tengo 27 centímetros, la mitad sería 13.5, ¿sí? Es decir, he dividido en 4 partes mi espacio libre, sin contar la parte del formato. Y he pintado solo esta sección de acá arriba, ¿sí? Mire, usted le va igual a poner de algún color, digamos, le puede ser de los mismos colores, de color naranja le hice yo, en la parte de arriba le marqué en color amarillo y en la parte de abajo le marqué en color verde, ¿ya? Esto sí necesito que le haga de 2 colores diferentes, de preferencia sí puede sí los mismos colores, pero si no pues los que usted desea. Más que nada esto es para poder ubicarnos al momento de dibujar las proyecciones, ¿sí? De cada uno de los puntos. Entonces les muestro. Primero vamos a hacer una cuadrícula, ¿ya? Una cuadrícula de 3 por 4 centímetros y cada 4 cuadrículas en total, ¿no? Y cada cuadrícula va a estar separada por 2 centímetros. Entonces vamos a iniciar desde acá, desde el centro. Voy a contar 2 cuadritos hacia la derecha, 2 cuadritos de mi hojita y 2 cuadritos hacia la izquierda y 2 hacia la derecha, ¿sí? Voy a contar ahora 1, 2, 4, 6 cuadritos y voy a hacer otra marquita. Voy a contar 4 cuadritos y otra marquita, ¿sí? Mire, vuelvo a repetir desde el centro, 2 cuadritos, hago marquita, 2, 4, 6 cuadritos, hago otra marquita, 2, 4 cuadritos, hago otra marquita y por último voy a hacer de otros 6 cuadritos, ¿ya? Lo mismo voy a hacer a la derecha, ¿ya? Desde el centro hacia la derecha, 2 cuadritos, luego cuento 6, hago marquita, voy a contar ahora 4 cuadritos, otra marquita y cuento 6 cuadritos y otra marquita. Ya, desde cada una de estas marquitas hacia arriba yo voy a contar 4 cuadritos y hacia abajo también 4 cuadritos y voy a marcar así con un puntito. 4 cuadritos hacia arriba y lo mismo hacia abajo, 2, 4 cuadritos hacia abajo. Y con esto queda determinado mi cuadrícula. ¿Ya? Miren. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Ahora, lo que voy a hacer es generar el borde de cada una de estas cuadrículas y lo voy a hacer ya con un esfero. Puede ser con un simulador, con algo que no se borre para que luego podamos, digamos, si nos equivocamos en alguna parte de rellenar, de pintar ya al final, podamos borrar y que nuestro proceso no se pierda. Bueno, ya lo veremos eso más adelante. Pero ahorita las cuadrículas sí quisiera que pues, le hagan con esferito. Algo que no se borre, ¿no? Algo que no sea tan grueso tampoco, ¿no? Digamos que genere un trazo grueso, una línea gruesa. Los marcadores, por ejemplo, esos hacen líneas gruesas, entonces preferible con un esferito o un simulador.
o rapidógrafo, ¿no? Si es que lo tiene, cualquiera. Ya, mire, voy completando de a poco mis rectángulos o cuadrículas. Bueno, cuadrícula va a ser cuando ya remarque igual las líneas que quedan dentro. ¿Ya? Voy a remarcar 3 divisiones horizontales y 2 divisiones verticales en cada una. ¿Sí? Es decir, de la siguiente manera, mire, ahí ya tengo las 4 cuadrículas. Y ahora voy a... Mire, cada 2 cuadritos voy a hacer las líneas horizontales en todas las cuadrículas, en todos los rectángulos, digamos. ¿Ya? Miren el siguiente, esta línea horizontal ya está, pero voy a remarcar solo lo que me sirve, ¿no? Que pues sería dentro de del rectángulo. Porque lo otro, si se borra, no importaría. ¿Ya? Y por último, una tercera división horizontal en cada uno de mis rectángulos. Que quede bien remarcadito. Ya, mire. Ahora voy a hacer las líneas verticales que les comentaba, van a ser 2. Ya, mire, y entonces me queda una cuadrícula de 3 por 4 divisiones. Y listo, con esta es la última. Ahora, quiero que nombremos este extremo superior como FL, que si recuerdan esto sería foco lumínico, ¿sí? Y este extremo inferior lo vamos a llamar como FS, que se llama fuga de sombra, ¿ya? Esto determina los rayos de luz y esto va a determinar, digamos, el límite hasta dónde va a ser la sombra, ¿sí? O sea, de qué tamaño va a ser la sombra de cada una de estas cuadrículas. Entonces, voy a hacer líneas que pase por los extremos superiores e inferiores de cada rectángulo, ¿sí? Pero para esto primero voy a ponerles nombres a cada uno de estos puntos, ¿sí? Para no confundirme. Entonces voy a llamarle a este extremo, le voy a llamar punto A, acá punto B, punto C, punto D, E, F, G y H, ¿sí? Entonces, miren, le puse con letras. Ahora, los correspondientes inferiores los voy a llamar igual, pero voy a llamarle A1, este otro B1, ¿sí? Lo voy a hacer un número 1 arriba, chiquitito. C1, D1, E1, y así con todo, ¿no es cierto? Ah, ya me equivoqué. Aquí era F1. F1, G y H. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la consigna? Lo que debemos hacer es encontrar primero la extensión de todas las sombras, porque digamos que en este espacio tengo un mismo foco lumínico y una misma fuga de sombra, ¿ya? Es decir, una sola referencia. Si yo tuviera un foco lumínico para cada una de las letras, entonces sí, puede que mis letritas salgan, incluso las sombras de las cuadrículas pueden ir una encima de otra, podrían ir una encima de otra, ¿ya? Pero en este caso yo voy a tener sombras que se abran, digamos, en el sentido en el que me dé la referencia al foco lumínico y fuga de sombra, ¿sí? Me explico gráficamente. Lo que voy a hacer es tomar
La segunda cuadrícula, luego vamos a hacer la primera. ¿Por qué tomo la segunda? Porque la sombra de la primera es posible que no me dé completamente el espacio y no tenga la referencia inicial para saber cuál es la longitud de cada una de las sombras. Entonces voy a utilizar con mayor seguridad las referencias de la segunda cuadrícula, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? El foco lumínico siempre va a pasar por todos los puntos superiores, ¿sí? Entonces a todos los puntos superiores les voy a pintar de amarillo, ¿ya? Y fuga de sombra va a pasar por todos los puntos inferiores, entonces les voy a pintar de verde, ¿ya? Como voy a iniciar en la segunda cuadrícula, entonces voy a tomar el punto C. Foco lumínico pasa por el punto C, ¿sí? Lo voy a hacer con mi color amarillo. Voy a extenderle hasta donde me dé el espacio, ¿sí? Porque todavía no tengo la referencia de hasta dónde van a ser cada una de las sombras, ¿sí? Ahora voy a fuga de sombra y va a pasar por su correspondiente inferior, es decir, si foco lumínico pasa por el punto C, fuga de sombra debe pasar por su correspondiente inferior, que es C1, ¿sí? Entonces, miren, desde fuga de sombra pasa por... déjeme ver, le hago... ahí, ¿ya? Y mire dónde tengo el cruce de estas dos líneas, ¿sí? Mire, justo en este punto, ¿ya? Y aquí sí yo ya puedo borrar el excedente. ¿Sí? Para que no me estorbe y no quede ahí esa línea de más, ¿ya? Entonces, miren, tenemos... Entonces, desde foco lumínico pasa por el punto superior, ¿sí? Es decir, el rayo de luz pasa por el punto superior y fuga de sombra pasa por el punto inferior, su inferior correspondiente, ¿ya? Ahora lo mismo voy a hacer con los puntos D, ¿ya? Y el cruce que me dé de las dos líneas que salgan de foco lumínico y fuga de sombra en el punto D, me tiene que dar en la misma referencia horizontal que tengo este primer punto. Me tiene que dar ahí igualito, ¿sí? Entonces, a veces pasa que no da igualito porque tenemos que mover la reglita, ya sea un poquito, o sea, tiene que pasar justito, mire, por este punto, porque a veces 1 milímetro que le movamos aquí, acá va a tener una diferencia de casi 3 milímetros, 4, 5 también, ¿ya? Entonces tenemos que ser súper precisos al momento de pasar estas líneas. Ya, mire. Entonces, punto D, y me tiene que dar justo aquí, mire, en esta misma referencia horizontal, ¿no? Que les decía. Aquí me tiene que dar el cruce. Entonces voy a ver, desde fuga de sombra va a pasar por su correspondiente inferior, que es D1, y me tiene que dar justo ahí el cruce, ¿no? Mire, y efectivamente, justamente tengo ahí el cruce, ¿sí? De las dos líneas en la misma referencia horizontal, mire. Y como tengo hojita cuadriculada es mucho más fácil saber cuál es la referencia horizontal, ¿no es cierto? En mi caso este cruce no me coincidió en una línea horizontal de la cuadrícula, pueda que a usted sí le coincida, depende de cuántos milímetros usted le esté moviendo aquí, ¿sí? O sea, no siempre va a salir en la misma referencia, ¿no? Ahora, igual porque dependerá de las cuadrículas, de las hojitas cuadriculadas que usted tenga. A veces los cuadritos son un poco más amplios, más ensanchados, depende, ¿no? De cómo estén impresas las hojitas cuadriculadas. Ahora, mire, voy a unir estos dos puntos y voy a trazar una línea horizontal rectita en toda mi lámina, ¿ya? ¿Por qué le hago esto? Porque necesito esta referencia para el resto de sombras de mi cuadrícula, ¿sí? En este caso de la primera cuadrícula, de esta segunda cuadrícula he obtenido ya la primera sombra, entonces le voy a remarcar aquí lo que resultaría ser la sombra.
¿no? Sería esto de la línea rosada, miren. Sería desde el punto inferior, C1, mire, todo lo que le hice en color verde, ¿no? Mire, desde la base, pero, ¿no? Y desde la base, desde D1, ¿sí? Mire, la remarco. Y esto que acabo de remarcar en color azul viene a ser la sombra de esta segunda cuadrícula, ¿ya? Entonces, una vez que yo haya obtenido esta línea horizontal, ahora sí puedo hacer las otras con mayor seguridad, porque ya sé que todas me tienen que coincidir en esta línea horizontal. Nuevamente me explico gráficamente. Ahora sí voy a hacerle la segunda cuadrícula, porque ya tengo esta referencia de la línea rosada. Entonces, foco lumínico, voy a pasar por el punto A y tiene que topar la línea rosada. Si no topa es por una cuestión de diseño, digamos, el espacio de mi lámina no me va a alcanzar para dar este punto de cruce, ¿no es cierto?, de la línea amarilla con la línea rosada, ¿ya? Y es por esto que les decía que iniciamos con esta, porque esta sí me va a dar, esta cuadrícula sí me va a dar esta referencia horizontal, ¿ya? Entonces, mire, por ejemplo, tengo la letra A, digamos, del foco lumínico sale el rayo de luz, pasa por el punto A, pero dentro de mi espacio no voy a llegar a ver el cruce. Incluso desde fuga de sombra que pase por su correspondiente inferior, es posible que no llegue a ver el cruce. Mire, efectivamente. Mire, tengo fuga de sombra, pasa por el punto A, 1, ¿sí? Y no llega a cruzar o a topar la línea rosada. Sin embargo, sí le voy a hacer como proceso para que quede marcado. Además, la línea verde sí tiene que ir para poder delimitar qué parte de la sombra sí voy a ver en el espacio de mi lámina. Ya, me voy ahora al punto B, ¿sí? B y B1. Entonces, por el punto B va a pasar foco lumínico o el rayo de luz que sale desde el foco lumínico, pasa por el punto B y voy a extender la línea hasta que tope la horizontal rosada, ¿sí? Ahora voy, fuga de sombra, pasa por el punto B1 y tiene que darme el cruce en donde topó la línea amarilla con la rosada, ¿sí? Entonces, mire, pongo B1, fuga de sombra, B1 y está el cruce ahí. ¿Sí? Mire. Entonces tengo el cruce justo en la línea rosada, ¿ya? Si no le da en la línea rosada, está haciendo algo mal. Mire, tiene que pasar justito, preciso, justo por los puntos. No puede pasar ni más arriba ni más abajo porque ahí ya se pierde la referencia, ¿sí? Se pierde la precisión más que nada. ¿Ya? Entonces igual, ¿sí? Desde los puntos inferiores yo voy a marcar lo que vendría a ser la sombra. En este caso desde B1 hasta que tope la línea rosada. Mire, la parte horizontal, digamos, de la sombra, ¿sí? Que corresponde a esa pequeña sección de la línea rosada, y desde A1 todo lo que me marcó la línea verde, ¿no es cierto? Ya, fíjese que en esta sombra lo que no veo es como la esquinita, esta esquinita de la sombra, ¿sí? Que quiere una esquinita, entonces no veo eso porque, digamos, el espacio no me permite para dibujar esta sombra, ¿sí? Entonces por eso llego hasta donde el margen me permita, ¿ya? Ahora voy a hacer lo mismo en las otras letras. Esto mismo que dibujé acá, pues me va a quedar igualito, nada más que en sentido contrario, ¿no? Hacia el lado, la inclinación, digamos, tengo acá hacia el lado izquierdo, acá me va a quedar hacia el lado derecho, ¿sí? Uy. Entonces, foco lumínico pasa por el punto superior E, hasta que tope la línea rosada, ¿sí? Fuga de sombra pasa por su correspondiente inferior, que es E1, y me da el cruce justo en ese mismo punto. Mire, pasa por E1, ¿sí? Y me da el cruce, ¿sí? Lo remarco para que le vea, porque no se ve bien aquí el amarillo en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, mire, ahí tenemos
el cruce. Ahora, lo mismo voy a hacer en el punto F, ¿sí? Uy, se rompió la punta de mi... A ver, un momentito que ya le... Eso. Ya, entonces, tengo desde foco lumínico, pasa por el punto F, topa la línea rosada, ¿sí? Fuga de sombra, pasa por su correspondiente inferior, ¿sí? Y topa la línea. Debe topar igual la línea rosada en el mismo punto de cruce, ¿no? Ay, este me sale un poquito más arriba. Ya, hay que irle buscando que quede justito, ¿sí? Porque si no perdemos la referencia. ¿Ya? Y tiene que coincidir en la línea rosada, ¿no? Ahí, eso. ¿Ya? A veces, como les digo, por milímetros que nosotros nos movamos aquí, por medio milímetro acá ya se me mueve 2 milímetros, ¿sí? Ahora, lo mismo con el punto G. Bueno, a ver, antes de ir a la cuarta cuadrícula voy a remarcar la sombrita, ¿no es cierto? Que es desde los extremos o puntos inferiores. Sí, remarco los puntos inferiores y esta sección, mire, que me da de los puntos inferiores. ¿Ya? Ahora sí, continuamos con nuestra cuarta cuadrícula, que viene a ser a repetir el proceso, ¿no es cierto? Foco lumínico pasa por el punto superior G, y topa la línea rosada. Uy. ¿Ya? Fuga de sombra, pasa por su correspondiente inferior, ¿sí? Ahí. Ay. ¿Ya? Y el mismo punto de cruce, ¿no? En la línea rosada. ¿Ya? Y ahora para finalizar el punto H, foco lumínico pasa por el punto superior H, que como ven, digamos que en realidad aquí como que no nos sirve mucho porque no da la referencia del punto de cruce. En realidad el que nos sirve únicamente pues es el punto, desde la fuga de sombra, el punto H1. ¿Ya? Que sería este. Ningún otro más, ¿no? Y entonces aquí remarcamos de igual manera desde los puntos inferiores, ¿no? Y la parte de la línea rosada, que es esta pequeñita, ya que no podemos visualizar igual aquí, ¿no? Como la esquinita de la sombra del lado izquierdo. ¿Ya? Mira, entonces si se fija, ahí nosotros ya tenemos la silueta de la cuadrícula. Ahora necesito proyectar también las divisiones en la cuadrícula. ¿Cómo vamos a hacerlo? De la siguiente manera. Igual vamos a tomar de referencia la cuadrícula número 2. Vamos a tomar de referencia estos 3 puntitos que tengo en la vertical de la letra C, ¿sí? Y mire, estos 3 puntitos yo voy a proyectarlos hacia esta misma línea. Mire, si se fija, esta línea está proyectada aquí, del lado izquierdo, ¿ya? Entonces estos 3 puntitos vamos a proyectarlos en esta línea como desde foco lumínico, ¿sí? Desde foco lumínico voy a pasar una línea, voy a hacer la línea entrecortada, ¿ya? Mire, por cada uno de estos 3 puntitos, mire, estoy pasando por este primero, ¿no? Que me marca esta horizontal. ¿Ya? Hasta este extremo, mire,
He proyectado el primer puntito, ¿sí? Voy a proyectar el segundo puntito igual desde foco lumínico. Ya, voy a hacer línea segmentada porque digamos que es línea de proceso. ¿Ya? Y tengo el segundo punto proyectado en esta línea, ¿ya? Y por último, el tercer punto de las horizontales que tengo en mi cuadrícula, mire, proyectado, ¿sí? Estos puntos no necesariamente me deben coincidir con las horizontales de mi cuadrícula, ¿ya? Entonces voy a mostrarles aquí que esta única referencia de la cuadrícula número 2 me va a ayudar a hacer líneas horizontales desde cada una de estas marquitas que ya tengo proyectadas, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, de esta manera, ¿sí? En cada una de las sombras va la línea rectita, ¿sí? ¿Cómo sé que esta línea va rectita? Miren, porque no se topa con, digamos que este punto no me coincidió en ninguna de las horizontales de mi cuadrícula y le veo que está justo como en la mitad de este cuadrito. Entonces en todas las sombras yo voy a identificar que me quede justo en la mitad, ¿sí? No sé si me explico, no sé si se ve en la camarita, voy a acercarle un poquito, ¿sí? Mire, está, digamos, este es el cuadrito, ¿no es cierto? Entonces esta marquita quedó justo en la mitad, entonces yo debo ver que quede justo en la mitad de esta línea de cuadritos, ¿sí? Mire, en todas las sombras que tengo, ¿ya? Entonces la siguiente referencia igual, mire, está en la mitad de esta otra línea de cuadritos. ¿Ya? Entonces le veo mi reglita que quede bien rectita en referencia a la cuadrícula y desde aquí, mire, trazo esta horizontal, esta otra horizontal, ¿sí? En todas las cuadrículas, mire. Entonces ya tengo esta división, tengo esta otra división y ahora la última. Mire, no me coincidió a mí a la mitad, sino que está un poquito más abajo de la mitad. Pero igual tengo que ver con mi reglita que quede bien rectita. Que no vaya a topar ninguna de las horizontales de mi cuadrícula porque ya se me quedó torcido el diseño. ¿Sí? Mire, entonces tengo 1, 2, 3, 4 divisiones y en cada una 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y que como ven, así como habíamos hecho en parciales anteriores, ¿sí? A medida que yo tengo, digamos, en perspectiva mi dibujo, ¿sí? A medida que se va alejando el dibujo, las cosas se van haciendo más pequeñas, ¿sí? En este caso, miren, las divisiones se van haciendo cada vez más angostas, ¿no? Esta un poquito más gruesa, esta menos, y se va haciendo más chiquita, ¿sí? Ahora, vamos a determinar las líneas verticales, ¿sí? Estas verticales tenemos que tenerlas acá también, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Mire, tenemos aquí de las líneas verticales interiores de cada cuadrícula, mire, yo tengo dos puntitos, ¿no es cierto? Igual acá, de las líneas interiores, ¿sí? En la base, ¿sí? En la base de mi rectángulo, ¿sí? Mire, esta es la base de mi rectángulo. Mire que cada rectángulo tiene dos líneas interiores verticales, ¿sí? Y en la base pues me marca dos puntitos, ¿ya? Por esos dos puntitos voy a pasar desde fuga de sombra esta vez, ¿sí? Mire, desde fuga de sombra yo voy a pasar, mire, voy a sacar un poquito mi punta de lapicero, ¿sí? Y mire, voy a pasar por este primer punto, ¿sí? Y luego por este.
¿Ya? Entonces desde fuga de sombra paso por este primer punto hasta que cruce con la línea rosada. Igual miren, en este caso este punto no me va a llegar a topar, topa entonces hasta el margen. ¿Ya? El siguiente punto, mire, ya, y entonces mire que aquí ya tengo la cuadrícula proyectada. Ahora, para no tener tantas líneas, desde fuga de sombra podemos omitir toda esta línea, es decir, no hacerle el trazo, solo ayudarnos de la reglita, mire, así, y solo desde el punto celeste que yo le pinté, trazar esta línea diagonal, ¿sí? Entonces lo mismo, en los otros ya no le voy a hacer las líneas, ¿ya? Mire, entonces no es hacerle toda la línea, sino que emparejo con mi reglita fuga de sombra y este puntito, y desde aquí parto el trazo, ¿sí? Mire, ¿ya? Es decir que no tracé toda la línea, ¿ya? Para no llenarme de líneas en mi dibujo, que como ven ya tengo muchas, ¿sí? Entonces la idea es no llenarme de muchas líneas, ¿ya? Entonces miren, emparejo fuga de sombra con el siguiente puntito y trazo desde el puntito hacia la línea rosada, y mire, tengo proyectada ya la cuadrícula en la sombra, ¿sí? Entonces mire, voy a hacer lo mismo acá, fuga de sombra, emparejo con el puntito y solo trazo la línea desde el puntito. Mire, igual como me ayudo con el lapicero o con el lápiz para fijar la reglita desde fuga de sombra y poder yo girar en base a este punto que es la fuga de sombra, ¿sí? Entonces mire, fuga de sombra, este puntito y trazo aquí la diagonal. Fuga de sombra, paso por este puntito y la diagonal, ¿sí? Entonces mire, mi recomendación, que bueno, yo olvidé hacerle mi dibujo, ¿sí? Es que estas líneas que yo acabo de hacer para la cuadrícula, usted le puede hacer con esferito, por lo que le comentaba al inicio, ¿no? Así como le hicimos esta cuadrícula, para que si se llegue a equivocar, usted pueda corregir. Y que no se le borre pues de este diseño, que digamos que se equivocó aquí en pintar, entonces el momento de borrar no se le pierdan estas líneas y no vuelva a hacer todo el proceso de nuevo. Ya. Ahora, bueno, yo les decía que en cada cuadrícula, en cada rectángulo, ustedes pueden hacer las letras que deseen, ¿sí? De preferencia, hágale cuadrado, ¿sí? Hágale sin muchas líneas curvas, ¿ya? Para que sea sencillo para usted el momento de reproducir la sombra acá en la proyección, ¿ya? Entonces primero yo voy a hacer mis letritas, ¿ya? Yo le voy a hacer de mi nombre, usted tiene que hacerle igual del suyo. Mire, voy a tomar referencias de mi cuadrícula. Mire, entonces, y para hacerle la letrita, ¿no? Entonces voy a pintarle todo esto. Puede poner usted un apodo, pues la letra que usted desee, ¿verdad? Mira, entonces voy a tomar toda esta fila de cuadritos para la letra K. Mire, igual acá. Trate de que no se salga de las líneas su pintado. Trate de obviar ciertas líneas también, por ejemplo las del foco lumínico que saqué, pues ya como que no, digamos que quedan como de proceso, por eso incluso le hice con amarillo. Sí, mire, ahí tengo la letra K, ¿ya? Bueno, ustedes pueden escoger igual como la forma que quieren que tenga cada una de sus letras. Yo le haría así, a la letra K. La A, como les digo, mire, es como solo ir tomando los cuadritos para que quede geométrica la letra, ¿no? Va a quedar bastante geométrica. Mire la letra A.
Sí, voy a ocupar todos estos cuadritos. ¿Ya? Mire. Y este cuadrito. ¿Sí? Mire, y entonces en mi cuadrícula tengo la letra A. ¿Ya? La letra R, déjame ver cómo le podría hacer yo aquí. Mire, voy a unir estos dos y hacia acá esto. Y listo. ¿Ya? Y mira, voy a pintar esto. Así como que quede geométrica la letrita, justamente para no complicarnos mucho. Ya. Ahora, una explicación adicional. Al momento de nosotros hacer las sombras de las letras, nos van a quedar como espejo. Ya me explicó en el ejemplo, ¿no? Aquí con un ejemplo. Ya, mira, tengo la letra R y la letra I. Bueno, la letra I puede ser así, solo un palito en medio, como usted escoja. ¿Ya? O puede hacerle como con estas horizontales, ¿no es cierto? A mí sí me gustan estas horizontales, al menos en este tipo de letras geométricas, pues me parece que queda bien. Igual, los cuadritos que escoja, trata de rellenar de color lo mejor posible, que no queden espacios en blanco, para que se entienda muy bien cuál es la letra, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está como un diminutivo de mi nombre, tal vez, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es pintarle con lápiz, o bueno, con pintura negra puede ser también. Ya, la sombra. Ahora me explico a qué me refería con que la letra va a quedar como espejo, ¿sí? Si yo tengo acá la parte superior de mi letra, la parte superior en la sombra va a estar acá abajo, ¿sí? Es decir, como si fuera un espejo esto, ¿sí? Entonces tengo la letra A, la parte superior, y esta va a ser la parte superior, ¿sí? La parte izquierda, esta sí igual va a ser la parte izquierda, y esta la parte derecha, perdón, sí, esta derecha, ¿ya? Esto sí va a quedar igual. Nada más que igual, esto que viene a ser la parte de abajo, aquí la parte de abajo estaría arriba, ¿ya? No sé si me explico. A ver, para que me entienda, voy a pintarla, ¿sí? Entonces en la parte izquierda queda igual, en la parte izquierda. Son 1, 2, 3, 4 cuadritos, 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces le pinto 4 cuadritos en el lado izquierdo. Ya. Del lado derecho, 4 cuadritos igual, o sea, toda la fila del lado derecho. O columna, ¿ya? Mire. Aquí me sale un poquito, lo voy a borrar. ¿Ya? Como les digo, trate de no salirse de las líneas para que se defina de mejor manera la letra. Ahora, esta parte superior, mire, este cuadrito está pintado también. Ahora les digo que la parte superior está acá abajo, entonces tengo que pintarle aquí. ¿Ya? El cuadrito del medio. ¿Ya? De la parte de arriba. ¿Ya? Me salto un cuadrito y abajo también hay otro cuadrito pintado. Entonces de aquí me salto un cuadrito y abajo tengo otro cuadrito pintado. Y miren, ahí tengo la letra A. Si ve, está invertida, digamos, está como patas arriba, ¿no es cierto? Porque, como les digo, la sombra va en sentido de espejo, ¿sí? Ahora voy a hacer esta letrita de acá que al parecer pues es algo un poco más complicada. Mire que tengo 1, 2, 3 y el cuarto cuadrito ni se ve, ¿sí? Tengo toda esta fila pintada, entonces hasta donde se vea, ¿sí? Voy a pintar toda la fila izquierda. Se ve un poquitito del cuarto cuadrito. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago esto? Mire, yo he hecho una diagonal hacia arriba, pero acá hacia arriba es irse hacia abajo. Entonces desde aquí, mire, la diagonal va aquí.
en este cuadrito. Mire, esta diagonal de aquí es representado acá. ¿Sí? Entonces no sé si se puede ver, le voy a acercar para que le vea mejor. ¿Sí? Mire, este cuadrito es de este mismo de acá y entonces tengo ahí la diagonal. ¿Ya? Ahora mire, desde aquí subo un cuadrito y trazo una diagonal hacia adentro. Igual, subo un cuadrito y voy a trazar una diagonal hacia adentro, o sea, hacia acá. Mire cómo me va a quedar. A ver, voy a sentarle para que salga rectito. ¿Ya? Mire, entonces ahí tengo las diagonales de esta zona. ¿Ya? Luego desde este punto una diagonal hacia afuera, un cuadrito arriba. Estoy aquí. Mire que la diagonal aquí va diferente. ¿Sí? Es incluso más pequeñita. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque la sombra se va deformando dependiendo de dónde esté ubicado la fuente de luz. ¿Sí? Y ahora mire, desde la parte de acá arriba tengo una diagonal hacia este lado, ¿no? Que viene a ser este punto, así, esto de aquí. ¿Ya? Ay, no, perdón, es acá. Estoy diciéndole mal yo también. ¿Ya? Y entonces todo esto va pintado. ¿Sí? Mire que toda esta esquina es todo este cuadrito. Mire, es enorme esta sección. ¿Ya? Porque la sombra se deforma al momento que hay una fuente lumínica que está determinando la dirección y hay una fuga de sombra que determina la extensión, ¿no es cierto? Mire, entonces ahí quedaría mi letra acá, ¿no es cierto? Como que este espacio queda súper grande acá arriba y acá bien delgadito, ¿ya? Entonces voy con la letra R, igual mire estos 4 cuadritos del lado izquierdo van pintados. Ya, tengo estos dos de arriba y recuerde que la parte de arriba está acá abajo en la sombra, entonces pinto los dos de arriba. ¿Ya? Ahora, ¿cómo determino esto? Mire, diagonal de un cuadrito hacia arriba y desde este punto otra diagonal hacia arriba. Mire, ahí tengo la letra R, ¿sí? Desde aquí, mire, tengo otra diagonal de un cuadrito y listo. Mire, pinto este espacio dejando este cuadrito en blanco, que es el mismo, ¿sí? Que tengo acá. Y mira, tengo la letra R, ¿sí? Entonces mira, la parte de arriba está acá abajo, ¿ya? Y la letra I, bueno, que es un poco más sencilla me parece. Igual dependiendo de qué letra usted quiera hacer, pues en cada uno de los espacios, pues irá usted marcándole los cuadritos que van pintados, ¿no es cierto? Ya, y por último acá arriba, mire que viene a ser la parte de la horizontal de la letra. Ya, creo que ahí. ¿Ya? Mire, y así queda el trabajo, ¿sí? Usted puede, pues, utilizar las letras que quiera, ¿no? Gracias, chicos. Eso sería todo.